Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Por supuesto que tratando de defender la voz de la República, la voz de la democracia, de la libertad. ¿Y dónde está la voz de la República? Y está en la Constitución de la República, precisamente, y está en ese conjunto de leyes que son compatibles con la misma, que son obedientes de la Constitución, que son complementarias y que en virtud de ello constituyen un orden jurídico constitucional de derecho, es decir, un Estado de Derecho republicano. La República, el gobierno del bien público o de la cosa pública, la República, separación de poderes, la República, transparencia de la información, la República, principios inamovibles que si no la adulteran, como igualdad ante la ley, seguridad jurídica, principios jurídicos que sustentan a la República. La democracia, el régimen político de las libertades, el régimen político de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, por ende, el régimen político que te permite estudiar, avanzar, prepararte para desarrollar tu capacidad intelectual y a partir de ahí tener la posibilidad de ser libre, al menos en ciertas dimensiones de la libertad. La libertad, cuando hablamos en términos políticos, en términos sociales, en términos jurídicos, hablamos de libertades limitadas, libertades que están sujetas a la necesidad de la convivencia y por eso hablamos de un orden jurídico que debe ser lo más racional posible, estableciendo un régimen de convivencia pacífica, racional, que está sustentado en la libertad individual. Artículo 7 de la Constitución de la República. Artículo 8, para que eso se cumpla, debemos ser tratados todos por igual, por la misma ley. Ese es el carácter de universalidad y de isonomía jurídica o de igualdad jurídica que nos garantiza la estabilidad del cumplimiento de nuestras libertades consagradas por la Constitución, nuestros derechos llamados fundamentales, esos 6 derechos que enuncia el artículo 7, el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad privada. El derecho de la familia a educar a sus hijos, el derecho de la familia a protegerlos, a darles educación para el desarrollo tanto físico como moral e intelectual. Y si vos querés espiritual, artículo 40, 41, 42 de la Constitución. ¿Por qué digo todo esto? Porque escuchamos una alocución del presidente de la República que habla de un Uruguay que se acerca a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, en calidad de una democracia plena, que Uruguay llega en calidad de democracia plena a ese foro internacional, a ese organismo de naciones. Y claro, sucede con este acto presidencial, si vos querés, con esta retórica del presidente de la República Oriental de Uruguay, que tenemos que asumirlo como un hecho de la realidad que nos provoque un cierto análisis, como todos los hechos, y tiene que ser así, como sucede con otros aspectos de la vida política del país, como está sucediendo en Argentina con el fenómeno Milei, con cualquier fenómeno, cualquiera sea, es pasible de ser sometido de parte nuestra a un análisis, a un discernimiento, si es que podemos hacerlo, si es que tenemos las condiciones para darle un discernimiento a ese acto o a ese hecho político que reúne un conjunto de signos que hay que saber leer, interpretar. Vamos a ingresar a la interpretación de lo que el presidente de la República manifestó
con motivo de la presencia de Uruguay en la ONU. Tengo acá esta nota que dice: Lacalle destacó desarrollo de Uruguay y reclamó acceso a oportunidades comerciales. El presidente condenó la invasión rusa a Ucrania y pidió un sistema de premios y castigos en los mercados para que los países progresen. Pasadas las 21 horas de este martes, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se dice en este informe de Montevideo Portal, disertó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, encuentro del que participaron líderes de decenas de países del mundo en Nueva York. Ahí está la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente, que estaba acompañado por una delegación con varios ministros, comenzó su discurso manifestando que hablaba en representación de sus compatriotas. En lo que fue un breve discurso, el primer mandatario reivindicó la importancia de un encuentro que juntaba culturas distintas, de gobiernos de distintas ideologías y de diferente situación social, económica, climática y geográfica. Pero si estamos todos aquí, dice el presidente de la República Oriental del Uruguay, significa que de alguna manera convenimos hace mucho tiempo guiarnos y ampararnos en los mismos derechos, obligaciones y principios en este derecho internacional con escaso poder coercitivo y con el que muchas veces no se aplica la misma vara a las grandes potencias que a los países más pequeños, apuntó. En esta línea, el mandatario uruguayo dijo que tiene una visión optimista de la humanidad, pero tampoco se puede pecar de ingenuo. Bueno, objetivamente vivimos en un mundo mejor, pero con desafíos y acechanzas. Estamos convencidos de que la globalización, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y la comunicación en tiempo real son herramientas que ayudan al desarrollo y la integración de nuestros pueblos. Hay una creciente responsabilidad de los líderes mundiales con un mundo en donde los discursos son acciones. Uruguay llega aquí a esta asamblea con una democracia plena y estable. Y acá me quiero detener. Uruguay llega aquí a esta asamblea con una democracia plena y estable. Y anteriormente en su discurso llegó a manifestar que debemos guiarnos y ampararnos en los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos principios. En su retórica, digamos, a grosso modo, apela al consabido concepto de la igualdad ante la ley, del principio constitucional que tenemos los uruguayos como todos los estados republicanos de derecho. Él, en calidad de abogado, lo sabe y remite sin mayor dificultad a esa retórica prácticamente cliché de que todos debemos ampararnos y sentirnos protegidos por los mismos derechos y las mismas obligaciones en un régimen de libertades. Apela a la inversión, dijo que no iba a mendigar, sino que planteaba que Uruguay es un país que requiere más inversión y que plantea que los organismos internacionales tengan un derecho internacional más vigoroso y no un derecho por la galería tan débil. Es muy relativo lo que dice. Ahora, respecto a todo este contexto, él plantea que Uruguay llega a la ONU, a esta cumbre, en calidad de un país con una democracia plena y estable. Qué tema, ¿eh? Los hechos provocan análisis, no cabe duda. Los hechos provocan. Yo tengo un gran amigo, un jurista que es muy provocador, en el buen sentido, hace determinadas argumentaciones, me envía chats, y claro, a mí me deja en la máquina, porque me tira cosas muy interesantes, argumentaciones, inflexiones, puntos de vista que son dignos de una persona de altísima cualificación intelectual y a su vez muy entrenado en la capacidad de leer o interpretar hechos políticos, pero especialmente desde la sustancia jurídica de esos hechos políticos, porque es evidentemente un gran jurista uruguayo. Y claro, dije, bueno, voy a entrar con este tema. Entonces, hablamos con él hace un rato de Milei, el fenómeno Milei, digno de ser analizado una vez más como un fenómeno electoral, por un lado, saber desglosar lo que es el aspecto de la estrategia electoral de Milei, el fenómeno mediático Milei,
como todos los fenómenos en este mundo hoy son mediáticos, y por otro lado, la sustancia, la organicidad de lo que plantea, y eso vinculado al Estado de Derecho, y si es posible hacer lo que él dice que va a hacer, bueno, ese es otro tema, harina de otro costal, dirían los clásicos comentaristas en esta materia. Evidentemente, el concepto de Uruguay como democracia plena y estable parece provenir de un estándar que se estableció, se instaló en esta agenda global. En esta agenda global 2030 o 2030, se establece una suerte de taxonomía estandarizante, si vos querés, una estandarización de lo que digamos que se concibe como una democracia plena. En ciencia política, en las ciencias jurídicas, incluso en el ámbito del derecho público, del derecho constitucional, en el ámbito académico de la teoría de Estado y la teoría de gobierno, que son dos teorías que pueden ser incluso paralelas o complementarias, no existe el concepto de democracia plena. No tiene asidero en el análisis, digamos, científico, académico de las ciencias jurídicas y las ciencias políticas. La democracia tiene características precisas y nuestras características son las de una democracia representativa, semipresidencial o semiparlamentaria, con separación de poderes desde el punto de vista estrictamente técnico-formal. Desde el punto de vista sociológico, si es que se le quiere ir por ese lado, una democracia plena es prácticamente incuantificable, intangible. Plenitud de un sistema es en definitiva la aplicación del mismo. Bueno, si es así, en nuestro país no hay democracia plena y no hay democracia estable. Y vamos a repasar lo que venimos analizando hace tiempo en el programa para entender a cabalidad que estamos ante un país de laboratorio en el profesional ejercicio de la hipocresía política. Para mí eso es Uruguay. Uruguay es un país con una clase política experta en desarrollar una suerte de retórica pseudo doctoral, o si vos querés, de tono doctoral, pero de pseudos conocimientos jurídicos, constitucionales, en materia de teoría de Estado y teoría de gobierno. Estamos invadidos por una retórica y un accionar político del disparate que es claramente desaveniente para con los principios constitucionales y los principios universales del derecho, como la seguridad jurídica o estabilidad jurídica, igualdad ante la ley, institucionalidad por encima de voluntarismos, la ley que nos gobierna y no las voluntades o las corporaciones, y un régimen de libertades que consagre precisamente la protección de los derechos fundamentales a través de la separación de poderes, confinando al Poder Judicial en su natural ámbito jurisdiccional que nos brinde las garantías de un proceso judicial como lo formula la Constitución desde su artículo 12 a su artículo 23. Elenco de artículos constitucionales que van desarrollando con total claridad lo que significa en el derecho el debido proceso con sus garantías, el debido proceso que es a partir de un magistrado, de un juez en la órbita jurisdiccional del Poder Judicial, todo ese elenco de artículos constitucionales ha sido violentamente conculcado, diría un eminente jurista como Sayagués Lazo o el propio Justino Jiménez de Arechaga. Es decir, violado, desobedecido. La Constitución, desde su artículo 12 al artículo 23, por lo menos, está siendo violada, desconocida. Se instala un sistema fiscalista adversarial que rompe con las garantías del debido proceso y somete a nuestra población a este, digamos, devenir de disparates fiscalistas, como el caso del cordón, como tantos casos que se fueron dando,
como la separación de la investigación que venía desarrollando la fiscal Fossati en esa mega causa de falsificaciones documentarias, quedando todo tapado ahí, etcétera. Y a su vez, gravísimos episodios en este gobierno, gravísimos episodios de pésimos actos administrativos, viciados de nulidad, como el caso de la separación de esa investigación fiscal que hizo el fiscal Gómez a Fossati, o la suspensión de fueros aplicada al senador Penades para que hoy esté detrás de una fiscal que en la órbita inconstitucional de una Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado esté llevando adelante una actividad administrativa de investigación fiscal respecto a si cometió los delitos que dicen quienes lo denuncian que cometió y bajo un secretismo también inconstitucional que no obedece al debido proceso. Por ejemplo, otro acto administrativo absolutamente irregular, viciado de nulidad, es la exigencia, la imperiosa exigencia, compulsiva exigencia al senador Sartori que declare los bienes patrimoniales de su mujer, cuando la declaración jurada de bienes es un acto jurídico intuito personae, es un acto de naturaleza voluntaria, personal, unilateral, de buena fe. Es un acto voluntario, unilateral, de buena fe, estrictamente personal, pero dale con que no responde a la obligación de declarar bienes. Dale con instalar en la opinión pública de que Sartori no responde a su obligación de declarar los bienes cuando sí lo hizo. Lo que está planteando su defensa, su defensa letrada, es que no tiene por qué declarar los bienes de su esposa porque no está en sociedad conyugal. No hay ganancialidad, no hay un patrimonio en común, no responde a la teleología de la ley, que a su vez es inconstitucional. La ley que creó la JUTEP también es inconstitucional. No lo digo yo, lo dice la Constitución, título 11 o capítulo 11. No lo digo yo, lo dicen dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia que no estuvieron de acuerdo con seguir adelante con estas sanciones al senador de la República. Sartori, Penades, quien sea, no es el tema que importa, no es el punto central. El punto central es el Estado de Derecho. El punto que hay que defender, el ítem, el kit a defender, y desde nuestro programa y desde Libertas, es la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho y que no se sienten precedentes malos. El tema no es, repito, ni Penades ni Sartori. Como hemos defendido la vigencia de una ley que es inderogable, porque es una renuncia procesal y por ende tiene la fuerza de una cosa juzgada, como lo es la ley de caducidad, cuando el Estado uruguayo planteó su renuncia a la pretensión procesal en los casos comprendidos en el artículo primero, segundo y tercero. Y surge una ley en el gobierno de Mujica que pretende ser derogatoria o hasta incluso peor, anulatoria cuando no existe el instituto de la nulidad a través de las leyes en nuestro país, con actos administrativos anteriormente viciados de nulidad también, que los emprendió el propio Mujica, que eran todos los casos comprendidos por la ley de caducidad que los reabrieron, digamos así. A su vez, Uruguay le otorga, tanto que el presidente está preocupado por la debilidad de los organismos internacionales y el derecho internacional, Uruguay le otorga plenos poderes jurisdiccionales a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque a partir del año 1997-98 asume, digamos, una atribución jurisdiccional, según su carta estatutaria, vinculada a los derechos de desaparición forzosa. Y por eso a partir de ahí, dale y dale con las desapariciones forzosas, porque cualquier Estado que consulte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice ese tratado y ese estatuto que tendrá fuerza vinculante la consulta evacuada por los integrantes de esa Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Corte que dice antes, en su carta, que se debe respetar el principio de la temporalidad de la ley penal más benigna
y que no se puede aplicar la ley penal más grave hacia el pasado, y tampoco se puede aplicar la ley penal inexistente en el pasado, lo que escriben con la mano, rápidamente lo rompen o lo borran con el codo estos teóricos neoconstitucionalistas del marxismo cultural filosófico instalado en la filosofía jurídica de las leyes que han legislado en nuestro país durante ya muchísimos años, desde el 2007 a la fecha por lo menos, con un gobierno que hace caso omiso de todo esto que hablo y que tiene hoy por hoy la administración de un Estado que ya no es el Estado de Derecho constitucional que nos prescribe soberanamente la Constitución, sino que es un Estado neoconstitucional desde el marxismo filosófico que instala figuras, institutos jurídicos extraños, raros para la Constitución, como por ejemplo los derechos de género, que rompen con el principio de igualdad ante la ley, como por ejemplo las leyes de cuotas que establecen la obligatoriedad de que las empresas públicas como privadas deban aceptar determinados cupos para transexuales, para mujeres, para hombres, para blancos, para negros, es decir, las leyes de paridad. Rompen abiertamente el principio de igualdad ante la ley del artículo 8 de la Constitución. Es decir, en Uruguay hablan en tonos pseudo doctorales, con palabras medidas, con cliché, incluso en su lenguaje gestual, y todo esto no permea a la gran población de las nuevas generaciones que vienen, por un lado, adoctrinaria, a ver, voy a emplear un neologismo, adoctrinariamente fanatizados con toda la parafernalia globalista, Agenda 2030 y toda la ideología neomarxista, por lo tanto van a hacer un voto hacia la izquierda, pero hacia la izquierda que ellos consideran es la marca verdadera, la marca real, ¿no? Aquel que quiere tomar el famoso refresco va a ir a la marca real de ese refresco, ¿verdad? Internacional, que tiene el mismo color que tiene esa internacional que campea en nuestro país. Todos aquellos que estén afiliados a ese color rojo de esa internacional van a ir a votar precisamente al Frente Amplio. Por más que este gobierno haya jugado en una línea de centro izquierda o de izquierda progresista alineada a la Agenda 2030. No es la fuerza política genuina de izquierda, no es la fuerza revolucionaria que emprendió con armas contra el Estado uruguayo, que atentó contra el Estado, que desarrolló embestidas terroristas que llevaron a que el Estado uruguayo, bajo la doctrina de la seguridad nacional, doctrina internacional instalada en las constituciones republicanas de Estado de Derecho, tuvo que verse en la obligación de dictar desde la Asamblea General en plena democracia una ley de seguridad del Estado, convocando a las Fuerzas Armadas, ya convertidas en fuerzas conjuntas, para combatir a esa organización internacional que estaba siendo encarnada, visiblemente encarnada por el movimiento de MLN Tupamaros y un conjunto de guerrilleros organizados con un ejército clandestino del Partido Comunista, entrenados, adiestrados, pertrechados, subvencionados, financiados por esa internacional comunista en aquella Guerra Fría desde la Unión Soviética, países aliados de Europa del Este y por supuesto Cuba. Pero no se habla de todo eso en el Uruguay. A raíz de todo eso, a raíz de todo eso, la gente que va a votar a la izquierda va a votar a esos grupos armados, que hoy armaron, digamos, una revolución jurídica, legalista, que nos pegó tremendos golpes técnicos de Estado por dentro del juego democrático, no solo electoral, sino también parlamentario, parlamentario. Pero los pavotes, pasguatos, que salieron a festejar que era muy lindo el nuevo proceso oral, penal, adversarial, fiscal, que iba a ser de garantías, rápido y modernizaba la justicia uruguaya, recuerdo claramente entre ellos al doctor Pedro Bordaberry y tantos otros, bueno, nos arrojaron este nefasto instrumento de la justicia penal que desobedece totalmente al Estado de Derecho uruguayo y al proceso de garantías. ¿Esa es la democracia plena, presidente, de la que habla en la ONU? ¿Esta es la democracia plena, institucionalmente estable? Por otro lado, podemos agregar que hasta el cansancio, la Organización Internacional del Trabajo le dice a Uruguay
que desactive esas negociaciones colectivas porque pervierten el principio que está establecido en la disposición, en el artículo 4 de ese convenio que Uruguay suscribe, que es un principio clave del derecho, especialmente de un derecho de libertades, como lo es la libre disposición de la voluntad o la libre determinación de la voluntad para las negociaciones, cosa que Uruguay no reconoce con este modelo corporativista de sindicatos que son los sindicatos de una rama de actividad económica, que atraviesan toda una rama de actividad económica y que desde esa cúpula sindical, con sindicalistas que están votados a dedo, a mano alzada, y que están integrados al Partido Comunista de Uruguay, el Estado uruguayo, a través de sucesivos gobiernos, es a los únicos que reconoce como representantes genuinos de la clase trabajadora, atravesando toda esa rama de actividad económica para establecer una reglamentación de categorías salariales, de funciones, de estructuras empresariales, cosa que también es inconstitucional. También. ¿Esa es la democracia plena de la que habla usted, presidente, cuando va a los organismos internacionales? Me imagino con qué dolor sentirán al presidente decir estas cosas todos los familiares de viejitos, de ancianos presos en Domingo Arena cuando se enteran que van a hacer crecer en presupuesto el Domingo Arena. Domingo Arena, justo, ¿no? Aquel anarquista revoltoso tiene el nombre de un anarquista que colaboró con el gobierno de José Valle Ordóñez y que apadrinaba o cobijaba a aquel italiano anarquista de un anarquismo que planteaba la anomia del Estado de Derecho, que es el gran culpable de todo, pero a su vez con un modelo socialista económico, es el anarquismo clásico, el anarquismo de Kropotkin, de Bakunin. Ese Domingo Arena es el que le da nombre a ese establecimiento que ahora, bajo el presupuesto de este gobierno, se pretende inclusive ampliar para meter más presos y darle carta blanca o carta verde a un fiscal ilegal de una fiscalía absolutamente ilegal, inconstitucional, que rompe con los principios del derecho, que rompe con el principio de la seguridad jurídica, como lo es la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado o la no retroactividad de la ley penal más grave, como lo es esa Fiscalía de Lesa Humanidad, que inclusive es una fiscalía, siquiera es un juzgado, es una fiscalía, y que además está enmarcada en un periodo histórico como si tuviera una especialidad fiscal de investigación. ¿Qué es eso si no es la argumentación marxista de una persecución política establecida sistemáticamente dentro del Estado y en este caso el buque insignia, la Fiscalía de Lesa Humanidad? ¿Eso es democracia plena, presidente? ¿Esa es la plena democracia con estabilidad y el respeto a los derechos y la igualdad de los derechos y obligaciones para todos? ¿Es el cobijo para todos? ¿Estamos todos cobijados por igual, con los mismos derechos y las mismas obligaciones? Porque los terroristas que atentaron contra el Estado uruguayo, los que provocaron que se diera un golpe de Estado, los que mataron, los que torturaron, los que tuvieron cárceles clandestinas, los que quisieron tirar abajo la democracia, están amnistiados con reparación patrimonial y con indemnización e inclusive con el lujo insoportablemente estigmatizante para todos nosotros de tener pensiones vitalicias, graciables, heredables. ¿Eso es la democracia plena, presidente? Creo que no. Vamos a una pausa y recibimos al diputado suplente por tercera vía, Rafael Alonso, para hablar, ya que está tan preocupado de que vengan a invertir, para hablar de que Uruguay no tiene conectividad aérea. Quédate ahí. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.